Sistema de gestión de documentos institucional. Rol de archivo. Configuración del sistema. Antes de configurar el sistema de gestión de documentos, verifique que los roles del sistema hayan sido previamente asignados por el administrador de la unidad. Además, recuerde que la configuración del sistema únicamente podrá ser realizada por la persona designada con el rol de archivo. Para comenzar la configuración, en la barra superior del menú ingrese a Archivo, Asociar tipos documentales. Al ingresar, se le mostrará la unidad a la que pertenece. Encontrará el botón Ver reporte, que desplegará una lista de los tipos documentales asociados a la unidad con el último consecutivo asignado. Se le mostrará una lista con todos los tipos documentales registrados en la universidad. Revise la lista y asigne los tipos documentales requeridos por su unidad. Puede utilizar el buscador para filtrar las opciones. Verifique que todos los tipos documentales requeridos por su unidad se encuentren asignados en color verde. Una vez asignados, presione Guardar. En caso de que no encuentre un tipo documental requerido por su unidad, comuníquese directamente con el archivo universitario. Una vez asignados los tipos documentales, regrese a la barra superior y seleccione la opción Archivo, Asociar serie documental. De igual forma, asigne las series documentales requeridas por su unidad y presione Guardar. Repita este proceso con la opción Asociar acción de distribución. En la sección Clasificaciones de unidad, encontrará el cuadro de clasificación de documentos basado en el cuadro de clasificación de documentos institucional. El buscador le permitirá filtrar las opciones de clasificación por nombre. En la parte derecha del cuadro de clasificación encontrará dos botones. El icono de ojo le permitirá activar o inactivar los niveles de acuerdo con los procesos que realice su unidad. En caso de que exista un proceso que su unidad realice y no aparezca en el cuadro de clasificación, puede agregarlo con el icono más. Indique el nombre de la clasificación que desea agregar y presione Guardar. Puede borrarlo o editarlo en caso de que requiera corregir información. Una vez lista, haga clic en Enviar solicitud. Al agregar un nuevo proceso, su solicitud se enviará al archivo universitario para su valoración. Si su solicitud es aprobada, se le enviará un correo electrónico a todos los usuarios que cuenten con el rol de archivo, indicando que se encuentra disponible una nueva categoría. Una vez aprobado, podrá agregar más subprocesos en caso de que lo requiera. Tras completar el cuadro de clasificación, deberá ingresar en el menú superior a Archivo, Expedientes. En esta sección deberá crear todos los expedientes que requerirá la unidad. Presione Agregar. Para cada expediente, seleccione la serie documental correspondiente. Indique el nombre del expediente. Si lo desea, coloque una descripción del expediente y la ubicación física, es decir, dónde se encuentra archivado físicamente el expediente. En la sección de expurgo, indique si los documentos incluidos en el expediente requieren ser descartados. Esta decisión se debe tomar de acuerdo con la tabla institucional de plazos de conservación y eliminación de documentos. Presione Guardar. En la pantalla principal de expedientes podrá efectuar búsquedas por nombre, estado, tipo de serie, tipo de expediente, incluyendo o no los documentos que se encuentren vencidos. Recuerde que el nombre del expediente se compone de la serie documental más el sufijo agregado por el usuario.
Encontrará expedientes simples y compuestos. En el caso de los expedientes simples, podrá consultar los documentos asociados con dicho expediente siempre y cuando esté vinculado a una serie pública. Si un expediente simple se encuentra asociado a una serie restringida, el botón de Documentos no aparecerá. De igual forma, en los expedientes compuestos encontrará la opción para consultar subexpedientes y dentro de estos encontrará los documentos. Podrá abrir la ventana del documento siempre y cuando tenga los permisos correspondientes. En el detalle de cada expediente encontrará la información general, datos relacionados y bitácora. En cada tarjeta podrá editar o borrar el expediente. Un expediente podrá ser borrado siempre y cuando no cuente con documentos relacionados. Al regresar al menú superior, en la opción de Archivo, encontrará la sección de grupos de unidades. Existen dos opciones, grupos públicos y privados. Los grupos públicos son definidos por el archivo universitario y estarán disponibles para todos los usuarios. Abarcan grupos grandes de unidades, tales como escuelas, institutos de investigación, entre otros. Por otro lado, el encargado con rol de archivo podrá generar grupos privados, que podrán ser utilizados como destinatarios a la hora de crear un nuevo documento en su unidad. Estos grupos podrán ser conformados únicamente por las unidades que ya se encuentran incluidas en CIGEDI. Asigne un nombre, el tipo de unidad y elija las unidades que desea incluir. Para crear un grupo deberá agregar como mínimo 2 unidades. El sistema no le permitirá colocar a un grupo privado un nombre que ya haya sido utilizado en un grupo público. Una vez configurada la sección de archivo, deberá crear las plantillas requeridas por su unidad. Esta tarea puede ser realizada por el usuario con rol de archivo o rol de creación de plantillas. Estas pueden ser creadas a la hora de configurar el sistema o pueden crearse previo a la configuración. Como primer paso, deberá descargar las plantillas. Puede hacerlo mediante dos opciones. Puede descargarlas desde el sitio web archivo.ucr.ac.cr/CIGEDI. Ingrese en el menú superior a la opción Plantillas, Descargar plantillas. Se le mostrarán las plantillas en dos formatos, Word y LibreOffice. En el caso de las unidades que utilizan ambos formatos, deberán crear cada una de las plantillas para cada formato. En caso de que requiera una plantilla que no aparece en la lista para descarga, puede comunicarse directamente con el archivo universitario. Busque el tipo de plantilla y el tipo de archivo. Haga clic sobre la plantilla y se descargará automáticamente. El método de descarga puede variar dependiendo del navegador que utilice. A modo de ejemplo, se mostrará la configuración de una plantilla en formato LibreOffice. Si requiere configurar la plantilla en Word, comuníquese directamente con el archivo universitario. Busque la plantilla en la sección de descargas de su computadora y abra el documento. Coloque el acrónimo correspondiente a la unidad. Haga clic en Insertar, Imagen y elija la imagen en formato JPG. Una vez colocado, elija la alineación a la derecha. Haga clic derecho sobre la imagen y elija Anclar como carácter. El proceso de inserción del acrónimo deberá repetirse en la segunda página, ya que el encabezado varía. En el pie de página incluya el número de teléfono, correo electrónico y dirección de sitio web correspondiente. En caso de imágenes de aniversarios, acreditaciones o celebraciones especiales, colóquela del lado derecho del pie de página. Repita el proceso en la segunda página.
La configuración de la segunda página quedará guardada en la plantilla para los casos en que el documento se extienda más de una página, aunque para guardar la plantilla deberá eliminar la segunda página, eliminando los espacios en blanco en el cuerpo del texto hasta que el remitente quede en la primera página. Los datos que aparecen en color verde no deben ser editados, únicamente se podrán cambiar en casos especiales. Por ejemplo, si la plantilla que está desarrollando será siempre firmada por la misma persona, puede sustituir el remitente por el nombre y el cargo del usuario que firmará el documento. Toda la información que aparece en color verde en la plantilla funciona como metadato y será sustituida por el sistema al crear el documento. Si requiere incluir algún metadato o información frecuente en color verde para el formato, ingrese en el menú del procesador de texto a Insertar, Campo, Más campos, Funciones. En el tipo, elija marcador en posición, formato texto e indique el nombre que desea darle. Haga clic en Insertar y posteriormente en Cerrar. El metadato se mostrará en color verde en el documento. Una vez completada toda la información, guárdela en su computadora. Para mayor orden, le recomendamos crear en su computadora una carpeta específica para almacenar las plantillas de su unidad. Por cada tipo documental utilizado por su unidad, deberá crear al menos una plantilla. Si lo requiere, puede crear más de una plantilla para un tipo documental. Por ejemplo, puede crear plantillas diferentes para el oficio dependiendo de las necesidades de su unidad. Tras crear todas las plantillas, ingrese a Sigedi y en el menú superior ingrese a Plantillas, Plantillas de unidad. Haga clic en Agregar e incluya los datos generales de la plantilla. Indique el nombre con el que la plantilla aparecerá a los usuarios de su unidad. Seleccione el tipo documental que corresponde con la plantilla. En el caso de las unidades que se encuentran divididas en áreas o secciones, deberá seleccionar la unidad o área que tendrá acceso a la plantilla. Seleccione el archivo para cargarlo. El sistema le mostrará los metadatos agregados anteriormente en la plantilla, por lo que deberá completar cada espacio con la opción correspondiente. En caso de que haya agregado un metadato de forma manual, elija la opción Texto libre. Indique si el documento debe solicitar datos del destinatario. Esto dependerá del tipo documental, como por ejemplo en el caso de circulares que no requieren contar con un destinatario. En el caso de actas de órganos colegiados, para los metadatos de fecha y número de sesión predeterminadas en la plantilla, utilice la opción Texto libre. La opción de plantilla de alcance general deberá utilizarse para los documentos que vayan dirigidos a todos los funcionarios de la comunidad universitaria. Si la plantilla debe remitirse a algún destinatario, pero no existe un metadato para asociarlo, debe seleccionar la opción Se debe solicitar datos del destinatario. Una vez completados todos los campos, presione Guardar. Repita este proceso para cada una de las plantillas requeridas por su unidad. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2511-2997 o 2511-2992 o al correo sigedi.aurol@ucr.ac.cr del archivo universitario.